Vamos a hablar de ellas y de ahí vamos a hablar de las otras proteínas especiales que a criterio del curso deben ustedes manejar, ¿no? ¿Está bien la proyección? Sí, doctor. Ya, ok. Bien, entonces... las enzimas, ¿no? Como ustedes ya conocen, pues son catalizadores biológicos. ¿Y qué cosa es catalizadores biológicos? Un catalizador, ¿qué cosa es? Es una molécula, es una molécula orgánica o puede ser un ion, un metal, ¿no? Que sirve para acelerar las reacciones enzimáticas, ¿no? O las reacciones químicas en general, ¿no? Entonces, como ya hemos venido desarrollando en la clase, toda la célula pues es reacción química, ¿no? Ya habíamos mencionado también que la necesidad que tiene el organismo de que esas reacciones químicas se lleguen a una temperatura no mayor que la temperatura corporal, ¿no? Y para ello, pues todas esas reacciones, desde un sustrato hasta la obtención de un producto, son controladas en sus necesidades las enzimas pues, tienen muchas características, ¿no? Tienen un pH óptimo, una temperatura óptima, cantidad de sales óptimas, tiempo de actividad óptimo, ¿no? Que eso lo vamos a ver enseguida. El primer investigador que reportó la actividad de una enzima, la de ureasa, en 1926 fue Samer, ¿no? Que demostró pues que esta ureasa, que no está en nuestro organismo, se encarga pues de acelerar la destrucción de la urea hasta la formación de CO2 y amoníaco, ¿no? Que es lo que generalmente ocurre cuando muchas veces nosotros cuando hemos estado enfermos, ¿no? No hemos querido pues ni salir de nuestro cuarto. Entonces antes nuestras abuelitas con nuestra mamá nos colocaba pues una basenica y ahí nosotros orinábamos, ¿no? Hasta el día siguiente en que se hacía el aseo del cuarto, ¿no? Pero a veces nos olvidamos pues del vacín en el cuarto, pasa un día, pasa 2 días, cuando entramos al dormitorio todo apesta pues a amoníaco. Entonces eso es lo que hace la enzima ureasa, descomponer la urea. Y en el caso de la basenica, pues esa ureasa la tenemos como contaminante del vacín, pues, ¿no? Entonces, hace lo mismo que ocurre en la naturaleza, pero aumentado 10 a la 14 veces su velocidad. Actualmente se conocen, ya llegamos a las 2.500 enzimas, ¿no? Todas son de naturaleza proteica, a excepción de un grupo de moléculas a base de RNA que también tienen actividad catalítica, llamadas las ribosimas, ¿ya? Bien, en general tenemos estas enzimas generalmente se presentan bajo la forma de holoenzima. ¿Qué quiere decir? Es una enzima que tiene una parte inactiva, la parte apoenzima, que generalmente es de naturaleza proteica, y un cofactor, si es una molécula inorgánica, un ion inorgánico, o una conenzima, si es orgánico, ¿no? Entonces, cuando hemos estado hablando de metabolismo, ¿no? de carbohidratos, de aminoácidos, siempre me han escuchado hablar de las coenzimas, ¿no? Pues sí, el NAD, el FAT son coenzimas y son de naturaleza orgánica. Pero en química, ¿no? Los cofactores, los cofactores no son cofactores, son cofactores, pero de naturaleza inorgánica, generalmente. Entonces, la apoenzima por sí no tiene actividad cuando ingresa a la estructura
la coenzima ya se vuelve un sistema holoenzimático y con actividad catalítica, ¿no? Durante mucho tiempo, cada investigador que estudiaba una enzima, hacía su publicación y le ponía hasta su nombre, ¿no? Hoy en día ya tenemos una comisión de enzimas que se encarga de darle nombre y ordenar a todas las enzimas que aparecen según su actividad. Y el nombre que tienen no es un nombre, sino es una secuencia de números, ¿no? 4 números o letras, ¿no? El primer número es las letras de la S, de la Comisión de Enzimas, y ahí vienen 4 números seguidos por puntos. El primer número informa qué clase de enzima es, el segundo número, la subclase, tercer y cuarto número informa respecto a los grupos químicos que intervienen en la reacción. Aquí tenemos un ejemplo. Esta enzima la hemos trabajado ya en clase, ¿no? La oxidación de la glucosa por gluconato más peróxido de hidrógeno. Aquí actúa la glucosa oxidasa. Su nombre, beta de glucosa oxígeno óxido reductasa. Perdón, ¿me están escuchando? Doctor, disculpe, ¿qué está pasando PPT? ¿Perdón? Se ha quedado en la primera PPT. No te creo. Uy, ya, entonces mejor. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, disculpen, ¿eh? Bueno, entonces estábamos allí, ¿ya? Entonces les mencionaba que el sistema holoenzimático tiene una fracción apoenzima inactivo, que cuando ingresa la coenzima en la estructura, ¿ya? Hay un sitio específico para el ingreso del cofactor, se vuelve activa el sistema holoenzimático, ¿ya? La clasificación tiene su nombre vulgar, glucosa oxidasa, su nombre químico, beta de glucosa oxígeno reductasa, y el nombre mundial a través de la comisión de enzimas que les mencionaba, S1.1.3.4. Pues cuando si quiere uno estudiar glucosa oxidasa, lo busca con este número, ¿ya? Entonces, el primer número, S es comisión de enzima, y ahí viene el primer número, que es la clase, ¿no? Oxidorreductasa, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas. Son 6 clases. Y de ahí viene el tercer y cuarto número, que tienen que ver con la reacción y los componentes que intervienen en su actividad biológica, ¿no? Las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción. Las transferasas, ¿se acuerdan que el martes pasado hablamos de las transaminasas, ¿no? Transfieren un grupo funcional de una estructura a otra. Las hidrolasas, aquellas que rompen con acción del agua, ¿se acuerdan ustedes de la ruptura de la galactosa en glucosa más lactosa, ¿no? Las liasas sirven para unir, adicionar grupos a partir de otros sustratos. Las isomerasas, la isomerización de las moléculas de AB a BA, ya hemos hablado de las isomerasas, ¿no? Aquí incluyen las epimerasas. Y las ligasas, unión de 2 moléculas. ¿Listo? Generalmente se les conoce como sintetasas. Glucógeno sintetasas, ¿se acuerdan cuando hablamos de la síntesis de glucógeno? Bien. Y las subclases, específicamente ya el tipo de reacción y los componentes que actúan. ¿Okay? En las transferasas, en las reductasas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para aquellos que en algún momento pudieran trabajar con una enzima, ¿no? Para su tesis, sobre todo para la enzima que produce pues la formación de los estranos, de los mundanos, ¿no? La glicosiltransferasa. Entonces ahí si van a trabajar en esa enzima, que es la base pues del éxito del Streptococcus mutans para colonizar, siempre algún jurado cargoso les va a preguntar sobre esta parte básica de enzimas. Bien. Característicamente, ¿qué coenzimas son las que toman parte para la acción de las enzimas? Generalmente hay muchas vitaminas, sobre todo la vitamina del complejo B, que están asociadas pues al metabolismo, a la producción de energía. La tiamina, vitamina B1, pirofosfato tiamina también llamado,
La riboflavina, vitamina B2, que está en el FAT, en el FAT mononucleótido, el flavina, adenín, dinucleótido y mononucleótido, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿En dónde hemos escuchado FAT? Ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Bien. La niacina, vitamina B3, en el NAT, fosfato. El ácido pantoténico, vitamina B5. ¿Dónde está el ácido pantoténico? En la coenzima A. ¿Dónde hemos escuchado de coenzima A? En el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? La piridoxina, vitamina B6, para el metabolismo de los aminoácidos. La biotina, vitamina B7 o vitamina H, ¿no? Para determinar la actividad de determinadas enzimas, sobre todo la biocitina. Revisen, por favor. El ácido fólico, importantísimo para las mujeres gestantes, sobre todo en los procesos de formación del canal radicular, ¿no? Se ha asociado la falta de ácido fólico con la aparición, por ejemplo, de espina bífida, de falta de desarrollo de la columna vertebral, ¿ya? Y hay otros cofactores que no son orgánicos, iones, sí, magnesio, manganeso, molibdeno, fierro, cobre. Cada una de estas enzimas va a tener un cofactor específico para su actividad, ¿ah? Bien, ¿cuáles son las características de la acción enzimática? Eso ya lo conocemos, ¿no? A diferencia de las reacciones químicas, las enzimas no se destruyen durante la actividad enzimática. Además, ya hemos dicho, aumenta millones de veces la reacción enzimática. Son altamente específicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la primera fase de la glicólisis? Hemos hablado de las exoquinas, que ahí entra exosas, ¿no? De las exoquinasas. O sea, cualquier monosacárido con una estructura de 6 carbonos puede entrar. Pero ya cuando hablamos con la glucoquinasa, ¿no? Que es una exoquinasa, sabemos pues que solo acepta con mayor eficacia catalítica la glucosa, ¿ok? De ahí que son altamente específicos, hasta estéreo específicos, porque estas enzimas pueden diferenciar entre isómeros B, D, alfa, beta, ¿ya? La célula, de esta manera, la célula regula toda su actividad biológica. Siempre toda la reacción enzimática se lleva en un punto de equilibrio, ¿ya? Y desde el estado final hasta el estado inicial, hasta el estado final, siempre se lleva mucho más rápido al equilibrio con la presencia de las enzimas en el medio. ¿Qué caracteriza? Que tienen lugares especiales dentro de su estructura. Uno de ellos es el centro activo, ¿no? Que básicamente es el responsable de la especificidad de las enzimas. Es allí donde se une el sustrato. Cuando hablamos de estructuras, ¿se acuerdan la clase pasada? La primera clase, perdón, ahí les mencioné que la estructura, la estructura de las proteínas y de toda molécula biológica se da específicamente para mantener un equilibrio, el menor gasto energético para mantener la estructura. Y además, por necesidad de su función, va a dejar va a dejar a la vista un centro, una estructura que llamamos centro activo, ¿no? Capaz de recibir el sustrato, como vamos a ver enseguida. Entonces, sí, hay una reacción enzimática. ¿Cuáles son las características de esa reacción enzimática? Muy pocas veces se ha visto, ¿no? O hasta ahora solamente se tienen teorías, modelos que tratan de explicar este tipo de acción enzimática. El primero de ellos y el más antiguo, el que generalmente se cumplen las enzimas más sencillas, ¿no? Que no necesitan tantos cofactores o condicionantes dentro de su reacción,
siguen este modelo de la llave cerradura, ¿ya? En donde el centro activo característicamente tiene la forma del sustrato para que entre ese centro activo. Entonces, ¿quién es la cerradura? La enzima, y la llave son los sustratos, ¿ya? Voy a ampliar para que vean, porque aquí este es ¿cómo se llama? Este es activo, ¿ya? Miren. Uy, no se ve, caray, qué piña. Ya, ni modo. Si tuviéramos en el salón sí podríamos ver. Ya. Bueno. Ya, no sé, no lo avanza. Entonces, tenemos un centro activo, un sitio activo que estructuralmente calza con la estructura del sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato. O sea que hay un reconocimiento estructural. A partir de este reconocimiento estructural, dentro del centro activo se realiza la reacción química y se genera el producto. Y también tenemos el modelo del ajuste inducido. ¿Qué quiere decir? Que el centro activo va a tomar la forma del sustrato, una forma tal que permita que ingrese el sustrato. ¿Ya? Miren aquí, este es el sitio activo, que tiene un espacio, un semicírculo y un triángulo, ¿no? Y el sustrato es distinto al centro activo. Entonces, ¿qué hace? Al acercarse al sustrato, ¿qué sucede ahí? Se reacomoda para ingresar al centro activo y propiciar la reacción enzimática y generar el producto. ¿Ah? Este es el modelo del ajuste inducido. En fin, bien. Entonces, ¿qué sucede realmente en una reacción enzimática? Básicamente, la presencia de una enzima en una reacción, a diferencia de otro tipo de catalizador, las enzimas lo que hacen es disminuir las necesidades o disminuir la energía libre necesaria para que un sustrato se convierta en un producto. ¿Ok? Entonces tenemos un estado de transición, un estado inicial, energético inicial, en donde para que este sustrato del estado inicial pase al estado final, ¿ya? Requiere de captar energía. Entonces, normalmente, este estado inicial pasa a un estado de transición gracias a la energía libre de activación de la reacción hasta un máximo, y de ahí se genera la reacción química, se produce el producto y esa energía disminuye hasta el estado final, que generalmente es menor al estado inicial. Entonces, sin la presencia de las enzimas, si ustedes ven aquí, la necesidad de energía libre sin enzima, de llegar del estado inicial al estado de transición, es mucho mayor que cuando se requiere, cuando hay presencia de una enzima. ¿Ya? Entonces, aquí estamos más o menos más de la mitad del requerimiento de energía para llegar al estado de transición y convertirse en producto. ¿Ya? Entonces, esto es en resumen todo lo que sucede con la presencia de enzima. Entonces, aquí tenemos un término que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es justamente aquella energía necesaria para pasar de un estado inicial al de transición y de ahí a un estado final. Entonces, ese es en realidad el éxito de las enzimas para disminuir las necesidades energéticas de una reacción química. Bien, entonces ahora hemos hablado de actividad enzimática, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir la actividad enzimática? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que un sustrato se convierte en un producto. ¿Por acción de quién? De una enzima. ¿Listo? El sustrato pasa a producto por acción de una enzima. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar la actividad de esa enzima? Puede ser, por ejemplo,
qué tan rápido se destruye el sustrato y aparece el producto. ¿Listo? Si yo coloco aquí 100 de sustrato, le coloco la enzima, tomo tiempo, espero hasta que este 100 de sustrato llegue a 0 y el producto que inicialmente es 0 llegue a 100. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay una diferencial de sustrato de 100 a 0, diferencial de sustrato en el tiempo. ¿Ok? O sea, desaparición del sustrato en el tiempo. O lo podemos hacer de manera inversa. Aparición del producto en el tiempo. ¿De dónde va a venir el producto? De la acción de la enzima sobre el sustrato. En el tiempo 0, ¿cuánto de producto va a haber? 0. Tiempo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, va a aumentar el producto. Entonces, esta diferencial del producto es un diferencial positivo porque está apareciendo. Entonces, la velocidad enzimática es la aparición del producto en el tiempo o la desaparición del sustrato en el tiempo. Diferencial del sustrato en el tiempo. Y aquí también podemos medir, si aquí esta enzima necesita un cofactor, también puedo usar la desaparición del cofactor, la diferencial del cofactor en el tiempo, cómo desaparece el cofactor, pero no desaparece el cofactor. ¿Se acuerdan qué es lo que sucede ahí? El cofactor de oxidado pasa a reducido, o al revés, de reducido pasa a oxidado. Entonces podemos medir, echamos un cofactor como 100 de cofactor y lo medimos su desaparición en el tiempo, diferencial de cofactor en el tiempo. O medimos la aparición de ese cofactor también en el tiempo. Tiempo 0 es 0 de cofactor modificado. Tiempo 1, 2, 3, 4, 5 minutos va a aumentar. Entonces, una diferencial positiva de cofactor en el tiempo. Entonces, son las 4 formas de que podemos medir la actividad enzimática. Pero como vimos anteriormente, esto no es así de sencillo. De sustrato a producto de frente, eso no es así. Primero tiene que haber un reconocimiento de la enzima por el sustrato. ¿Ok? Para ese reconocimiento vamos a tener una constante de asociación, una constante de disociación. Entonces, ¿qué tan rápido reconoce la enzima el sustrato? Hemos mencionado, pues, si mi enzima es la exoquinasa, cualquier exosa que yo le coloque va a entrar ahí, pero si solo le coloco la glucosa, ¿la va a reconocer más rápido? Claro que no, a menos que sea la glucoquinasa. Una vez que se forma la enzima sustrato, se transforma en enzima producto y la segunda ¿cómo se llama? Variable que influye en la actividad es qué tan rápido este enzima producto se libera en el medio. ¿Ok? Y es la constante de catálisis, en donde se genera la enzima más el producto. Esto es cinética enzimática, que se enseña obviamente para las personas que tienen la especialidad, ¿no? Entonces, pero es lo que realmente sucede. No es tan sencillo de sustrato a producto. En el laboratorio, ¿qué es lo que vemos? Agregamos diferentes volúmenes y generamos un producto, ¿verdad? Y ese producto tiene color. Y eso es lo que cuantificamos, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, ¿no? Mezclamos con el reactivo los tubitos de la parte de abajo, los 4 tubitos, que no tienen color. Mezclamos todo, llevamos al baño María y después de un tiempo se genera color. Ese color generado, ¿a quién corresponde? Al producto general. O también hay reacciones, sobre todo las que hoy en día se está trabajando bastante, reacciones ya no visibles, sino ultravioletas, en donde desaparece el color, ¿no? Y el producto ya no tiene color, que es lo que vamos a ver cuando trabajemos. ¿Se acuerdan? Cuando trabajemos con la pexina en la clase, en las prácticas, por ejemplo. La pexina no va a tener color, sino va a ser opaca. Y cuando termina la actividad de la pexina, va a estar transparente el tubito, ¿no? Desaparición del producto, aparición del producto, desaparición del sustrato. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando le hablamos de la actividad usando cofactores, miren, el NAD en la reacción
de oxidado pasa a reducido. Y en lo que trabajamos con enzimología, pues el NAD tiene se absorbe el NAD a 260. Tenemos una absorbancia de 260. Como desaparece y aparece el NAD lo podemos leer a otra longitud de onda que va de 335, 340. Yo puedo saber qué tan rápido se destruye el NAD y aparece el NAD reducido. O sea, actividad enzimática. Bien, entonces cuando hablábamos de un estado estable de la actividad enzimática, o la hipótesis del estado estacionario, ¿no? Entonces hay primero el reconocimiento de enzima al sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y hay una constante de asociación y otra de disociación y una constante catalítica que es la aparición del enzima producto por desaparición del enzima sustrato. Entonces, el estado estable, ¿en dónde lo vamos a observar? Justamente en este reconocimiento de enzima sustrato. A medida que la enzima actúa, el sustrato disminuye en concentración en función al tiempo. Aquí estamos hablando de que la concentración de enzima es estable, es única, ¿ya? Y óptima. Entonces se desaparece el sustrato. ¿Y quién aparece? El producto en el tiempo. Pero ¿qué sucede en el intermedio? A medida que el sustrato desaparece es porque la enzima está comenzando a actuar. Y actúa la enzima, disminuye su concentración, pero no desaparece completamente. ¿Por qué? Porque está inmiscuida en el complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato, a medida que la reacción avanza, comienza a formarse más enzima-sustrato. Y siempre van a permanecer en un estado estacionario, o sea, siempre van a ser útiles para la reacción, ¿ya? Hasta que el sustrato comienza a desaparecer, comienza todo el producto a aparecer y la enzima comienza a aumentar su concentración hasta el inicial y el complejo enzima-sustrato disminuye. ¿Por qué? Porque ya terminó la actividad. ¿Listo? Entonces, esta hipótesis del estado estacionario es muy sencillo porque, por ejemplo, ¿cómo yo reactivo todo este sistema, toda esta reacción? Si ya el sustrato terminó, ya apareció el producto, si yo quiero que la actividad continúe, le agrego más sustrato. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la enzima en el medio, no va a desaparecer. Bien, entonces miren, velocidad de reacción versus concentración de sustrato. ¿Ah? Aquí tenemos la enzima y tenemos el sustrato. A medida que comienza la actividad, aumenta la concentración de sustrato, aumenta la generación del producto. Hasta un estado, un plató, ¿no? Formando una hipérbola rectangular. ¿Listo? Ahí lo vemos mejor. Entonces, concentración de sustrato tenemos aquí y aquí tenemos velocidad. ¿Qué cosa es velocidad? Distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? En este caso, aparición de producto del tiempo. ¿No? O sea, aquí tenemos la misma enzima, pero que se presenta en forma de isoenzima. O mejor dicho, vamos a hablar, por ejemplo, de la isoquinasa, por ejemplo, que tolera cualquier monosacárido que tenga 6 carbonos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que siempre, a pesar de ser isoquinasa, va a tener no predilección, sino que va a ser uno de sus sustratos el que trabaje mejor con esa enzima. Entonces, tenemos glucosa, por ejemplo. Es la primera de aquí, es la glucosa. La del medio, ¿qué estructura es muy similar a la glucosa? La galactosa, por ejemplo. ¿No? Y acá tenemos, por ejemplo, una fructuosa que también es hexosa. La tercera curva. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se lee esto? A medida que aumenta el sustrato, aumenta la velocidad
hasta llegar a una constante, esa es la velocidad máxima, ¿ok? O un plató. Entonces, aquí vemos que los tres sustratos, glucosa, galactosa y fructosa, no llegan a la velocidad máxima en una misma concentración de sustrato. Entonces, aquella concentración de sustrato al cual la enzima llega a la velocidad máxima se llama Ks o constante de sustrato. La constante de sustrato, por ejemplo, para la glucosa es más pequeño que la constante de sustrato tanto para la galactosa como para la fructuosa. Entonces, ¿cuál es más específico? La glucosa, más eficaz. Y ahí, si graficamos la mitad de la velocidad máxima, entonces aparece otro concepto ahí que es el Km, que lo van a escuchar siempre cuando hablemos de enzimas, ¿no? El Km, ¿qué cosa es? La concentración de sustrato al cual se lleva a la mitad de la velocidad máxima. Si vemos aquí, el Km para la glucosa es bien pequeñito. En cambio, el Km para la galactosa es mayor y el Km para la fructosa es mucho mayor. Entonces, aquel sustrato que tenga el Km más pequeño es el mejor sustrato para esa enzima. Y para los que trabajamos pues, en bioquímica, hacemos enzimología, tenemos que conocer pues, la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? En donde se asocia la velocidad es igual a la velocidad máxima. ¿Lo podemos hallar? Sí, la podemos hallar. Por la concentración de sustrato, ¿lo podemos hallar? Claro que sí, porque eso es lo que nosotros colocamos aquí. Sobre el Km más la concentración de sustrato. Entonces aquí podemos extraer el Km, ¿no? Que es lo que me va a dar realmente la información principal sobre las características de actividad de mi enzima. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿preguntas? Bueno, hoy voy a comenzar a preguntar entonces, y el que no me responde, asumo que no está en la sala. A ver. José Ignacio Medina, ¿dónde anda? Medina. Aquí me encuentro. Ok. ¿Alguna pregunta, Medina? No, doctor, entiendo. Debo entender. Ya. ¿Qué ejemplo me puedes dar de una enzima, por ejemplo? Que conozcas o que hayas visto su actividad, hayas leído. Pues la amilasa, ¿no? O la lactasa. Por ejemplo, ¿no? La amilasa. Todos tenemos amilasa, pero la amilasa que tenemos todos va a ser la misma, tiene las mismas características. ¿Qué factores influyen en la actividad de esa enzima? ¿No? Entonces, esos son temas que uno tranquilamente puede investigar para su tesis. En el caso de la amilasa, por ejemplo, yo les aseguro que todas estas constantes de velocidad, de Km, todo eso varían terriblemente con las situaciones psicológicas que pasa una persona. Se ha demostrado, por ejemplo, que personas que están sometidas a un examen, por ejemplo, como el del martes que vamos a tener, su concentración de amilasa, es distinta. O personas que van a ser operadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente esa cuantificación se convierte pues, en un invalorable, ¿cómo se llama? Bioindicador para determinadas condiciones. Y también nos sirve pues para la mejora de los tratamientos que se aplican. Bueno, esto prácticamente ya es para lo que les interese trabajar, ¿no? En enzimas. Uy, ¿qué pasó? Ya. Entonces, si hablamos de una hipérbola rectangular, para los que algo saben de estadística, los datos aquí son muy difusos, ¿no? Siempre es bueno cuando tenemos datos trabajar con una ecuación de la recta. Y justamente cuando se trabaja con enzimas se aplica pues estas
lo que se llaman las recíprocas, ¿no? La recíproca de velocidad, uno sobre velocidad sobre uno sobre concentración de sustrato, y ahí pues Lineweber-Burke sirve para eso, donde nosotros podemos convertir las inversas, ¿no? Las recíprocas, y todos estos datos que estaban como una hipérbola rectangular inicialmente se convierten en una recta, donde obviamente en una recta pues hay una pendiente, y en la pendiente que tenemos concentras el km sobre la velocidad máxima. Y es más fácil trabajar así, ¿por qué? Porque yo puedo determinar la velocidad máxima, claro, y lo vamos a hacer en el laboratorio. Entonces yo saco la velocidad máxima y puedo hallar el km inmediatamente. ¿Ya? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? ¿O me pareció? ¿No? Ya. Ahora, al inicio les mencioné que hay muchos factores que influyen en la actividad enzimática. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura, ¿no? Generalmente la temperatura activa las enzimas. Pero el exceso de temperatura, que también hace con las enzimas, destruye su estructura. Entonces, si destruye su estructura, finalmente termina destruyendo la actividad. Entonces, al inicio, aparentemente, sí, pues va a haber una mayor actividad enzimática, pero en el tiempo esa se va a perder porque se va a perder la cantidad de enzima en el medio. ¿No? 70, 50 grados, ¿no? En el caso de las enzimas nuestras, las que trabajan en nuestro organismo, su temperatura óptima es 37 grados. ¿Ok? Salvo algunas enzimas específicas, por ejemplo, en el hombre, que intervienen durante la formación de los testículos en el niño, ¿no? Que los testículos, como ustedes saben, no se desarrollan si estos quedan dentro del cuerpo del niño, ¿no? O sea, la criptorquidia. Tienen que descender a la bolsa escrotal y quedar a la intemperie, de tal manera que su desarrollo final es menor, su mayor desarrollo lo logra a una temperatura menor a la corporal, menor a 37 grados, ¿no? Entonces ahí hay reacciones que se realizan, no les digo pues a 20 grados, porque los testículos nuestros nunca van a estar a esa temperatura, pero sí menos de 37. ¿Ya? ¿Qué otros factores? El pH. ¿Ya? El pH. ¿Cuál va a ser el pH óptimo de las enzimas corporales nuestras? Obviamente de 7, ¿no? Pero hay enzimas que trabajan a 7, pero no lo hacen con velocidad máxima, como por ejemplo la arginasa. La arginasa que la hemos visto en dónde, cuando hablamos pues del ciclo de la urea, ¿no? La arginasa destruye la arginina y libera la urea, ¿ok? Entonces la arginasa tiene un pH óptimo de 10, miren. Pero estando dentro del citoplasma de la célula, no tiene mayor actividad. No adquiere la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la célula no necesita que llegue a velocidad máxima la arginasa. Esta es una forma de regulación de la actividad. En cambio, hay otras enzimas pues, que necesitan un pH definido, como la pexina, que ya hemos hablado cuando hablamos de digestión de proteínas, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el pH óptimo de la pexina? 1, 2. ¿Gracias a qué compuesto? ¿No? ¿Gracias a qué compuesto se tiene el pH 1,2 para que active la pexina? Al HCl. Ácido clorhídrico, gracias Esmeralda. Entonces, gracias al ácido clorhídrico, el antro gástrico es muy ácido para que actúe la pexina a su máxima actividad. Cuando hablamos de los viejitos, por ejemplo, que a los 50, 60, 70, nuestro pH estomacal aumenta, ¿no? Miren, si un anciano pues de 80, 90 años, su pH gástrico ya no es 1,2, probablemente 5, 6. Miren cómo la actividad de la pexina ha disminuido. Casi a nada. Por eso les decía que de nada sirve alimentarlos con proteínas largas, como es el caso de los tejidos cárnicos, ¿no?
porque igualito, así como entra por su boca, así va a terminar en el baño. Mejor es darles proteínas ya digeridas. Y también tenemos que la concentración de enzima y la concentración de sustrato, ¿no? Tienen que ver con la actividad. A menor concentración de sustrato, menor velocidad. A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad, hasta alcanzar la velocidad máxima. ¿Ok? Hasta alcanzar la velocidad máxima. Esto vale para la concentración de sustrato y para la concentración de enzima. Igualito sucede si aquí colocamos, por ejemplo, concentración de sales, por ejemplo. A mayor cantidad de sales, la actividad aumenta hasta un punto en donde se hace máximo, y esa es la mejor concentración o la concentración adecuada de sales para la reacción enzimática. ¿Ya? Si acá colocamos tiempo, aumenta el tiempo, aumenta la actividad hasta un punto en que hay un equilibrio, ¿no? La enzima sustrato está ya en equilibrio y ya la actividad enzimática no va más allá. ¿Listo? Entonces aquí podemos distinguir que la actividad enzimática la podemos medir en el laboratorio, la medimos pues en el orden cero. ¿Qué quiere decir orden cero? Que por más que aumente el sustrato, no aumenta la velocidad máxima. ¿Eso qué quiere decir? Que en el tubito donde realicemos la reacción, ¿va a ser limitante el sustrato? No va a ser limitante el sustrato. ¿Quién va a ser limitante? La enzima que yo agregue a ese tubito. Esa va a ser la limitante. ¿Ya? Y esto es todas las reacciones enzimáticas para el diagnóstico, por ejemplo, bioquímico, se hacen en el orden cero. Bien. Entonces, el valor del Km, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la hexoquinasa, miren. La hexoquinasa tiene un Km para la glucosa de 0.05 milimolar. En cambio, para la fructosa, el Km es de 1.5. ¿De cuál es el mejor sustrato para la hexoquinasa? La glucosa. La glucosa. ¿Ok? El ATP también interviene, claro, hay ATP en la reacción, ¿no? 0.4 es su Km. La catalasa, 25 milimolar. La anirasa carbónica, 9, la que destruye y forma ácido carbónico. ¿Ya? La quimotrixina, que hemos hablado en la clase pasada, es en la digestión de proteínas, ¿no? De manera natural, la quimotrixina, su Km para ¿cómo se llama? La secuencia de aminoácidos dentro de la proteína, glicina, tirosina, glicina, es de 108 milimolar. Pero si le colocamos un sustrato sintético, su Km pues baja terriblemente, 2.5. Y es justamente con este tipo de sustratos sintéticos en que se trabajan en bioquímica, se investigan las actividades proteolíticas de las enzimas o de las sustancias, ¿no? Para no demorarnos, no gastar tanto sustrato. Bien, entonces es una característica de las enzimas, el Km es un sustrato. Y el pH óptimo, pues, la pecina necesita 1.5, la trixina 7.7, catalasa, la arginasa que les mencioné, la fumarasa, la ribonucleasa, casi todas están entre 7 y 8. ¿Ya? Bien. Un tema importante que deben ustedes de conocer y leer es que sí, existen las enzimas, pero las enzimas tienen sus mellizos, ¿cómo se llama? Sus gemelos, las llamadas isoenzimas, iso igual. Estas isoenzimas realizan la misma actividad que las enzimas, ¿ya? Pero se difieren, tienen diferencias estructurales, físico-químicas, tienen diferente peso molecular, punto isoeléctrico, sus constantes cinéticas son distintas también, y algo importante, se difieren también por su origen tisular. ¿En qué tejido lo tenemos? La lactato deshidrogenasa, por ejemplo, si ustedes recuerdan dónde lo hemos visto, en la fase final de la glicólisis, ¿no? Del paso de piruvato, ¿no? Cofenol piruvato, piruvato. Si el medio es anaeróbico,
ese piruvato va a pasar ¿a dónde? Al lactato. Y el lactato es un compuesto de desecho. Y al pasar al lactato, lo peor de todo es que se lleva una coenzima reducida que le puede servir a la célula para obtener 3 ATPs, ¿no? ¿Recuerdan? Y ahí perdemos energía. Entonces, ¿eso es fisiológicamente normal? Sí, claro que lo es. Pero ¿qué sucede si en el músculo liso, esquelético, si eso sucede en el músculo liso, el músculo del extensor del dedo gordo del pie derecho? ¿Le importará mucho al dedo gordo que se llene de lactato? A lo más, pues, le generará un calambre. Pero ¿qué sucede si esto pasa en el músculo cardíaco? ¿Qué sucede si se acumula el lactato ahí por acción de la lactato deshidrogenasa? ¿Creen que nuestro corazón comience a zapatear? La acumulación de lactato. Hola. O no le interesa, es igual que con el músculo extensor del dedo gordo del pie derecho. ¿Por qué creen ustedes que Diosito ha puesto esas lactatos, esa isoenzima de la láctico deshidrogenasa en el músculo del dedo gordo del pie derecho distinta que en el músculo cardíaco? Justamente para prevenir de que eso no suceda, pues, ¿no? Porque si no, estuviéramos sufriendo pues infartos cardíacos a cada rato. Entonces la misma láctico deshidrogenasa que tenemos en el resto de los tejidos, la tenemos en el tejido cardíaco, pero es bajo la forma de isoenzimas. Entonces esa enzima del láctico deshidrogenasa en el corazón no lleva de la reacción de piruvato a lactato, sino la lleva de lactato a piruvato. Cualquier cantidad mínima de ácido láctico que se forme en el tejido cardíaco inmediatamente es pasado a piruvato, de tal manera que evita su acumulación allí. Entonces, estas isoenzimas de ácido de lactato deshidrogenasa se pueden presentar pues en diferentes formas, ¿no? Tenemos láctico deshidrogenasa 1 hasta la 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta láctico deshidrogenasa se presenta bajo la forma de estructura cuaternaria, ¿ya? O sea, está formada por monómeros, por 4 monómeros. Monómeros H y monómeros M. ¿Ya? Monómeros M viene de Masolon. H viene de... ¿De qué será H? Hidrógeno. Corazón. El corazón. ¿Ya? Entonces podemos tener 4 monómeros H, 3 y 1 M, 2, 2, 1, 3 o los 4 M. Entonces estas 4 isoenzimas las vamos a encontrar en diferentes tejidos, ¿ya? De tal manera que cuando se desprenden de esos tejidos por alguna ruptura tisular aparecen en sangre y aprovechamos, tomamos una muestra y dosamos la presencia de esas enzimas para asociarlas a diferentes trastornos fisiológicos. Normalmente debemos encontrar que la cantidad de H1 de la isoenzima 1 del láctico deshidrogenasa es menor que la de isoenzima 2. Eso es lo normal, ¿ya? Y se puede encontrar un poquito de isoenzima 3 y casi nada de la 4 y nada de la 5, ¿ya? Entonces, estos son los patrones normales. Pero cuando hay un infarto, por ejemplo, ¿qué sucede? Se invierte esa relación. LDH2 se mantiene, pero LDH1 aumenta. Entonces,
y el resto se mantiene constante. O cuando hay una hepatopatía, se mantiene el LH1 y la relación LH1 y LH2, se mantiene, predomina el LH2, pero aparece la LH5, que es característico de alguna patología. Entonces esto se hace una electroforesis, se pinta la electroforesis. Lo normal es que haya, ¿qué? Mayor cantidad de LH2 que el LH1. Pero en el infarto cardíaco, miren, la relación cambia. Más en la cantidad de LH1 que de 2. Y en hepatopatías aparece LDH5. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en las emergencias? Generalmente llegan pues los deportistas con sus zapatillas, sus mediecitas blancas, sus shorts, ¿no? Ahí con su raqueta de tenis. No, doctor, me duele el pecho. Le dicen, no, parece que es un infarto. Entonces, ¿cómo diferencian si es un infarto o no? Se le hace una electroforesis enzima del láctico de deshidrogenasa. Si aparece la LDH2, aparece mayor concentración del H1 que el H2, inmediatamente su infarto. A UCI, a monitoreo. ¿Ya? Pero por lo general, ¿qué sucede ahí? Que el tenis, el sobreejercicio, pues genera contracturas, generalmente a nivel de pecho, donde el paciente piensa pues que es un infarto. La única forma de diferenciarlo es el dosaje de esas enzimas. Otra importante es la creatina fosfoquinasa, que es una enzima que normalmente la debemos de tener dentro del músculo, ¿ya? En mayor concentración musculoesquelético, pero en todos los músculos lo tenemos, ¿no? Y interviene en el mantenimiento del ATP. No tenemos nosotros un almacén de ATP, pero sí podemos pegar el ATP a la creatina y formar creatina fosfato. ¿Ok? Que formamos creatina fosfato. Entonces, que tenemos la creatina, se genera energía por lo que hemos visto ya en teoría, ¿no? Cómo generar la energía a través de la cadena respiratoria. Ese ATP en exceso le deja el último fosfato a la creatina y se vuelve creatina fosfato y se libera ADP. Esta creatina fosfato se va a mantener ahí en el músculo. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que el músculo lo necesite. Libera el último enlace de fósforo y libera la energía, que es usada por la célula. ¿Ya? Aquí, la molécula importante es la creatina y la creatina fosfato. Pero hay una molécula ahí asociada que es la creatinina. La creatinina es el desecho de la creatina. Entonces, a mayor cantidad de tejido muscular, mayor cantidad de creatina hay. Y es normal. No, la cantidad de la creatina de una persona de 60 kilos va a ser menor que la cantidad de creatinina que tiene un fisicoculturista, por ejemplo. ¿No? Y no es que sea fisiológicamente anormal, sino que está en función a la masa corporal. ¿No? Igual, ¿no? ¿Quién va a eliminar mayor cantidad de creatinina? Aquel que tiene mayor masa muscular. O simplemente aquel que por un accidente se han roto su tejido muscular y este compuesto va a aparecer en sangre. Pero no solamente la creatinina, sino que aparece anormalmente en sangre la creatina también. Esta creatina no puede haber en sangre. Cuando aparece es porque se rompe el tejido muscular. ¿Ya? Entonces, este es creatina fosfoquinasa, a diferencia de la lactato deshidrogenasa, también es una estructura cuaternaria, pero esta está compuesta de dos monómeros, el monómero M de masa al músculo y el monómero B de brain cerebro, el 2M, 2B o MB. Entonces, en el músculo esquelético predomina el MM o CPK3, ¿no? Y no tenemos, pues, tenemos muy poco de CK2 y CK1. En el miocardio, en la mayor cantidad, y en el cerebro, la menor cantidad. CPK2 en miocardio de 15 a 20, en cerebro 1. Y en cerebro, la tercera isoenzima, CK1-BB,
90. Entonces, cuando se libera, hay un infarto cerebral, por ejemplo, se rompe el tejido cerebral, aparece CK1 circulante y podemos medirlo. Igual sucede en el caso de infartos, ¿no? Bien. Ahora, se van a acordar cuando ustedes estén, ya les he dicho, en las emergencias, porque ustedes van a ir a hacer guardias. Tienen que tener en cuenta ello. Paciente que lleva con los brazos en el pecho, acusando dolor, no todo es infarto. Tienen que saber discernir qué está sucediendo allí con su paciente. Lo normal es medir que no todos los hospitales lo tienen, obviamente, ¿no? Láctico deshidrogenasa, miren, láctico deshidrogenasa, comienza a subir láctico deshidrogenasa hasta 2-3 días antes del infarto. ¿Ya? Antes del infarto. Y llega a la normalidad al 11º día, 12º día. ¿Por qué? Porque así como se destruye el tejido, se comienza a cicatrizar. CK total, miren cuánto tiempo antes comienza a aparecer, ¿no? Más o menos 7-8 días antes, o sea, ya está avisando, tanto CK total como la fracción MB. Y MB pues se libera al momento del infarto, miren, hasta 6 veces más de lo normal. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que pedir ustedes al laboratorio? Es 2 CK-MB. Y disminuye al segundo y tercer día, ¿no? Si es que sobrevive el paciente, obviamente, y si la terapia es correctamente aplicada. Hay otros marcadores, sí, ¿ya? Las troponinas, por ejemplo, ¿no? Que las troponinas, la tropomiosina, que se desprenden específicamente del tejido, de las fibras musculares cardíacas, y podemos medirlas en sangre, ¿ya? Entonces, no solamente podemos determinar por acción de estas enzimas la magnitud del daño en que llega el paciente, sino que a medida que se le aplica el tratamiento, la disminución de la actividad de esas enzimas nos va a servir para el pronóstico de la enfermedad. ¿Listo? Y bueno, esto lo vamos a pasar rapidito. Así como hay actividad enzimática, hay inhibición de la actividad enzimática, ¿no? Inhibición física, inhibición química, inhibición de sustrato, inhibición por acción del inhibidor. Entonces, sin inhibidor, nuestra enzima llega a la velocidad máxima, ¿ya? Con un inhibidor, ¿va a llegar a la velocidad máxima? Sí, pero va a necesitar mayor concentración de sustrato y mayor tiempo. Eso se llaman los inhibidores competitivos. ¿Por qué competitivos? Porque compiten con la enzima por el centro activo, ¿ya? Inhibidor no competitivo es uno que no ataca directamente al centro activo, sino que tiene otro centro llamado centro inhibitorio dentro de la estructura de la enzima. ¿Y qué pasa con ese inhibidor no competitivo? Lo que hace es disminuir la velocidad máxima de la enzima. Nunca se llega a la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque está destruyendo la actividad al modificar toda la estructura de la proteína. Bien. La mayoría de enzimas funcionales la tenemos dentro del tejido, dentro de una célula. Entonces, cuando se destruye, simplemente la podemos dosar en sangre. Se destruye la célula, ¿no? Entonces, específicas del plasma, ¿no? O sea, son sintetizadas dentro de la célula, pero aparecen en sangre cuando se liberan o cuando hay un sobreejercicio. Aquí tenemos, pues, los factores de coagulación, por ejemplo. De origen glandular, la lipasa, la amilasa, que ya hemos visto. Por lo general, estas tienen una vida media de 4 o 5 días. Hay algunas enzimas que se emplean, pues, como tratamiento terapéutico, ¿no? Las streptokinasas, para los casos de problemas vasculares, disolución de trombos, oclusión arterial, embolia pulmonar, infarto al miocardio, ¿no? Son enzimas muy eficientes a este nivel. La uroquinasa, para los casos de embolia pulmonar, las enzimas proteoclíticas, sobre todo para tratar
problemas edematosos. Y últimamente, bueno, no últimamente, si hace tiempo se usa pues la arginasa, que se ha visto que la arginina es un sustrato muy apreciado por la mayoría de las células tumorales. Y muchas veces necesitan para su sobrevivencia de asparragina, ¿ya? Entonces, en el caso del tratamiento de leucemia linfocítica aguda, que generalmente se producen en niños, ¿no? Se vio pues que terapias con asparraginasa destruía la asparragina y dejaba pues sin alimento a esas células cancerígenas, y el tumor comenzaba a disminuir grandemente, o las constantes terminaban por disminuir. Desgraciadamente, el problema aquí con la asparraginasa es que en el tiempo se puede volver, resistente el tejido canceroso y puede volver a aparecer. Pero en ese tiempo, pues le queda al médico otras opciones por aplicar al paciente. Muchas enzimas son aplicadas para el diagnóstico clínico. Las aminotransferasas, ya les mencioné, las TGO y las TGP. TGO, asociada a infarto cardíaco, TGP, a hepatopatías, hepatitis viral, daños hepáticos, ¿no? La amilasa, lipasa, pancreatitis aguda, de cajón. Ceruloplasmina, degeneración hepatolenticular o enfermedad de Wilson, que se caracteriza por un halo dorado alrededor del ojo. La CPK, infarto muscular y trastornos musculares. Fosfatasa ácida, carcinoma de próstata. Fosfatasa alcalina, todo lo que son procesos hepáticos obstructivos, enfermedades óseas. Glutamitraspertidasas, enfermedades hepáticas, láctico deshidrogenasa, ya habíamos mencionado, infarto cardíaco. La lipasa también, pancreatitis aguda. Algunas enzimas también se usan como marcadores tumorales, ¿no? Y su utilidad es dependiendo de la cantidad de actividad que se obtiene inicialmente en el paciente, el médico puede conocer la magnitud del daño tumoral, ¿no? Y si el tratamiento es exitoso, en el tiempo, esos niveles de actividad de esas enzimas va a disminuir, ¿ya? Bien. Aquí tenemos algunos marcadores tumorales de origen proteico, los antígenos oncofetales, el CEA, la alfa-fetoproteína, la glutamitina coriónica, glucoproteínas, el CA125, el CA125, el CA15-3, 19-9, 72-4, el antígeno específico de próstata, que se está volviendo de moda, sobre todo con los años, la láctico deshidrogenasa, la lenonasa no específica, la fosfatasa ácida alcalina. Miren la cantidad de proteínas que se pueden usar para marcadores de cáncer, ¿no? En relación a neoplasias, el cáncer de próstata, ¿no? Fosfatasa alcalina prostática y el antígeno sérico prostático. Tumores germinales, gonadotrofina coriónica, fetoproteína, láctico deshidrogenasa, cáncer de ovario, los marcadores de cajón, el CA125 y el láctico deshidrogenasa. En cáncer colorectal, el CA19-9 y el CA. Cáncer gástrico, CA y 19-9 también. Entonces, son los marcadores más usados hoy en día para, si están elevados o están presentes, nos puede servir, por ejemplo, para un despistaje también, ¿ya? Bueno, aquí les voy a dejar pues la parte específica de cada uno de esos marcadores, ¿ya? Su uso, ¿listo? Cómo se eliminan, su valor normal, ¿ya? El antígeno carcinoembrionario, generalmente para cáncer de colon y recto diseminado, ¿ya? Unos son específicos, son menos específicos. La gonadotrofina coriónica, ¿ya? Tiene una diferencia, es casi inespecífico, ¿no? Pero sí cuando hay carcinoma de mama, de pulmón, vejiga, tumores gastrointestinales, se dosa. El alfa-fetoproteína asociado a, a tumores germinales, testicular, gonadal, ovárico, hepatocarcinoma, ¿ya?
El antígeno sérico prostático, ¿no? Se dosa para evaluar, ¿cómo se llama? Cómo avanza la modificación de la estructura de la próstata con el tiempo, por ejemplo, es un buen marcador. Mientras la próstata se mantenga, el cáncer prostático se mantenga encapsulado, ese antígeno no va a elevarse. Esa es la diferencia. En cambio, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Bueno, el macho, pues, ¿no? ¿Qué va a ir al urólogo? Cuando va al urólogo es cuando ya tiene, pues, ya no puede orinar, y cuando ya el hombre llega al estado en que ya no puede orinar, normalmente se lo obstruye, llega a emergencia y de frente a cirugía, ¿no? En cambio, si uno evalúa, pues, antígeno prostático específico, en el tiempo es un buen marcador de prevención, y asociado obviamente es el examen con el urólogo, pues, ¿no? Eso es lo que manda. Entonces, APS elevado, cáncer clínicamente ya establecido, ya inclusive haciendo metástasis. ¿Ok? Bien, el CA125 para cáncer de ovario, el CA015-2 para cáncer de mama, el CA19.9 para páncreas, la enolasa neuroespecífica, para el caso de pulmón, cáncer de pulmón, láctico de cirogenasa, bastante inespecífico, infarto, infarto, hepatitis, ¿no? ¿Por qué? Porque está presente en la mayoría de tejidos. ¿Ya? Aumenta en cáncer de ovario, ¿ya? Y en cáncer de pulmón se usa sobre todo para seguir qué tan bien está el tratamiento, ¿ya? Bien. Y este tema aparte, pues, es el tema de las ribosimas, ¿no? Que no son proteínas, son sRNA, pero que tienen actividad enzimática, ¿no? Entonces, por ejemplo, la unión del T-aminoácido a la estructura ¿cómo se llama? Del RNA de transferencia, ¿no? Es una reacción enzimática. Se pega y después se corta y se deja el aminoácido, ¿no? Eso recién en los mediados de los 80 fue descubierto. Diferentes tipos de ribosima, en función a qué, a la actividad que va a generar, ¿ya? Se usa, pues, en el proceso de traducción, como ya habíamos mencionado, sobre todo para la transferencia de los aminoácidos al momento de la síntesis de las proteínas, ¿ya? Y son autocatalíticas estas enzimas, o sea, actúan sobre sí mismas, remodelándolas, destruyéndolas, formándolas. A diferencia, pues, de las enzimas normales, salvo las que se comportan como isoenzimas, ¿no? Ahí vemos ahí la acción de las ribosimas. Bien, hasta aquí la parte de enzimas, ¿ya? Como uno de los grupos de proteínas especiales. En sí, enzimas está incluido dentro de la clase 3, ¿ya? Ojo, dentro de la clase 3 de proteínas. De aquí en adelante estamos hablando ya de la clase 4, que son las enzimas especiales, ¿no? Comenzamos con las inmunoglobulinas, que es una de las más importantes, ¿no? Ya ustedes saben, pues, que las inmunoglobulinas también se le llaman anticuerpos. Su función principal, ¿cuál es? La de protección. Pero se sabe también que hay otras actividades importantes de esas inmunoglobulinas, ¿no? Detección, por ejemplo, de otras células. ¿Para qué? Para que la célula realice procesos importantes, por ejemplo, de destrucción de microorganismos que nos van a invadir, por ejemplo, para generar la fagocitosis de estos, o la apoptosis también en algunos casos, ¿no? También reviste al antígeno para que sea fagocitado, ¿no? Bloquea la adhesión de virus y bacterias a nivel estomacal, en la mucosa estomacal e intestinal también. Entonces identifica a los agentes y los rodea, los bloquea para que no ingresen al tejido, ¿no? También se pueden pegar
a las células blanco, ¿no? A nivel del sistema inmunitario, ¿no? Para que ejerzan su actividad destructiva. En la ruptura de células, en la ruptura de células, estas proteínas van a activar el sistema de complemento cuando el macrófago va a proteger el sistema, ¿no? Una vez que se forma el antígeno anticuerpo, esa unión de la bacteria con el anticuerpo, ese complejo le envía una señal para que se inicie la destrucción de ese microorganismo invasor, utilizando ¿cómo se llama? El sistema de complemento. ¿No? Bien. Estructuralmente, ¿qué son las inmunoglobulinas? Son glicoproteínas. Son proteínas más carbohidratos. Tienen, por lo general, dos tipos de cadenas. Unas cadenas pesadas y unas cadenas ligeras. ¿Ah? Pesadas y ligeras. ¿Listo? Pero dentro de la estructura, no todo va a servir para reconocer al antígeno. Solo sirve para reconocer al antígeno la fracción variable. Esa fracción variable puede estar en la cadena ligera y además en la cadena pesada. Entonces vamos a tener una región variable ligera y una región variable pesada, que es la responsable de la unión al antígeno. ¿Ya? Entonces, también tiene una fracción FC, o fracción cristalizable, que es la que se va a unir al receptor celular e iniciar la actividad del complemento. Entonces, ¿dónde se pega el antígeno? Aquí en la región variable. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo se genera estos anticuerpos? ¿A partir de qué célula? De los plasmocitos. ¿Y qué cosas son los plasmocitos? Son linfocitos modificados. ¿Y quién logra esa modificación de estos linfocitos? Justamente hay los macrófagos, que se encargan de ubicar al antígeno, lo ingiere, lo analiza y lo lleva a los linfocitos y le entrega los antígenos al linfocito. Y el linfocito ¿qué es lo que hace? Formar nuevas células. Miren aquí, el antígeno es mostrado al linfocito y ese linfocito comienza a formar nuevas células ya con la información de este antígeno dentro de ellas. Y genera se transforma en plasmocito, que es la célula que específicamente se encarga de de producir los anticuerpos. Sí, señorita Zulma. Señorita Zulma, ¿alguna pregunta o recién llega? No, me confundí. Se confundió. Ya. Entonces repetimos. Entonces el antígeno, ¿qué cosa es el antígeno? Son los virus, las bacterias, los hongos que quieren invadirnos. Entonces, en primer lugar, los neutrófilos comienzan a destruirlos y además esos macrófagos le comienzan a guardar los pedazos de esos bichos que se llaman antígenos y los lleva al sistema inmunológico para que los analicen y formen linfocitos, ¿ya? Contra esos antígenos que han sido recibidos para análisis. El linfocito se transforma, se generan líneas celulares específicas. ¿Contra quién? Contra el antígeno que les dio origen. Se transforman en plasmocitos y el plasmocito se encarga de generar ¿qué? Los anticuerpos específicos contra el antígeno que les dio origen. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo sucede esto? Miren, esta es la estructura. ¿Ya? Tiene aquí una región en bisagra, que sirve para qué. Si el antígeno es pequeño, se cierra. Si el antígeno es más grande, se abre. Van a haber dos fractores. El fragmento FC, que ya mencioné, y el fragmento FAB, o sea, para el anticuerpo, fragmento de anticuerpo, de fracción FAB, que está en dos partes, FAB1 y FAB2. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a recibir al antígeno. ¿Ya?
Entonces, ¿cuántos tipos de inmunoglobulinas tenemos? Tenemos 2, 4, 5 tipos. A, D, E, G y M. ¿Todas tienen cadenas pesadas? Todas tienen cadenas pesadas. Pueden ser alfa, lambda, epsilon, no me acuerdo, este es lambda, mu. Y la cadena ligera puede ser solo de dos tipos, kappa o lambda. ¿Ya? Esto no es lambda, este es Gamma. este es. Que estaba con... No, lambda es este de acá. Este de aquí no. Bueno, ya. Entonces, el hecho es de que tenemos hasta 2, 4, 5 tipos de cadenas pesadas. De ahí su nombre. ¿Ya? Delta, epsilon, mu, de ahí viene el M, MA, ¿ya? Y hasta 2 tipos de cadena ligera, kappa o lambda. ¿Listo? Miren las concentraciones de estas, 3.5 miligramos por mililitro. IgG 13.5, IgM 1.5. IgE muy pequeña. ¿Ya? Entonces, cada una tiene una localización mayor. IgA, ya cuando en saliva, sudor, leche materna, por ejemplo. La D en plasma. La E en células, los mastocitos subepiteliales. La IgG en plasma, sangre fetal. IgM también en plasma. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se aumentan estas inmunoglobulinas? Cuando hay presencia de una infección, por ejemplo. Si la infección es reciente, está en actividad, estamos hablando en mayor proporción de inmunoglobulina M. Pero si ya pasó la infección, ¿no? Pero siempre pues nos deja anticuerpos, ¿no? Esos son anticuerpos de tipo G. ¿Ya? Bien. Ustedes ven, IgM, miren, tiene 3 y 2 son 5. Unión de 5 IgGs. Estas son como si fueran misiles teledirigidos, ¿no? ¿Contra quién? Contra el antígeno. IgG tiene una sola estructura ahí. ¿Bien? Entonces, cada uno va a cumplir una función, pues, importantísima. IgA, si está en saliva, mucosas, sudor, leche, una protección de epitelios y gastrointestinal. IgD, diferenciación de las células de memoria, en la síntesis del nuevo anticuerpo. IgE, defensa contra parásitos. IgG, activación de complemento para destruir los antígenos. IgM, también activación de complemento. Bien. Entonces, ¿por qué el éxito de nuestro sistema inmunológico? Por ejemplo, apareció el COVID. Si nosotros nos hacemos ahorita una muestra de anticuerpos contra el COVID, ¿vamos a tener anticuerpos contra el COVID? Por supuesto. Pero si nunca habíamos tenido COVID, que justamente gracias a la recombinación somática de los genes que forman los anticuerpos, nosotros podemos formar nuevos anticuerpos en función a qué, a los nuevos antígenos que aparecen en el medio, ¿no? Y eso es básicamente eso sucede básicamente a nivel de las regiones variables. Dentro de la región variable vamos a tener las regiones hipervariables. Y estas se van a formar en función a los nuevos tipos de antígenos que aparecen, que influyen en el sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, esta diversidad combinatoria, esta capacidad de combinar nuevas secuencias es lo que permite tener nuevos anticuerpos. ¿Ya? De tal manera que cada clon del linfocito B y los que vienen de él pueden combinar, pues, por recombinación genética de estas cadenas, ¿no? Pueden obtenerse, pues, de 300 tipos de cadenas pesadas, ¿ya? Y estas pueden originar hasta 1.6 por 10 a la 4 cadenas ligeras. Perdón, pesadas, ¿no? Más. Al final,
el número de combinaciones que podemos tener nos protege pues de los nuevos antígenos, los nuevos bichos que nos pueden atacar. ¿Cuál es la desventaja aquí? Que activar esta recombinación somática tarda tiempo. Y es lo que sucedió en el COVID. ¿Quiénes fueron los primeros que murieron? O los que murieron en mayor cantidad. Las personas con bajas defensas, las personas de edad, los que tenían comorbilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no reaccionó a tiempo. Bien. Entonces, si nosotros hacemos una electroforesis de proteínas séricas, tenemos un proteinograma electroforético. Entonces, cuando hablamos de electroforesis, ¿se acuerdan? Podemos colocar la proteína en un campo eléctrico, negativo, positivo, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a correr al lado positivo? Las proteínas que sean negativas, y hacia el lado negativo las proteínas que sean positivas, ¿ya? Y así se ha determinado que las albúminas se presenten en mayor concentración, y ahí vienen las albúminas y globulinas, alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulinas. Ese es un proteinograma electroforésico que tiene, ya se ha determinado la concentración normal de estas proteínas en este proteinograma electroforético. Y se realiza, pues, se realiza un proteinograma electroforético para demostrar o para validar, pues, algún diagnóstico, ¿no? Aumento o disminución de alfa 1, de alfa 2 está relacionado por determinados tipos de patologías, ¿ya? Aquí lo tienen. Los niveles bajos de albúmina, síndrome nefrótico, enteropatías, alto de albúmina 1, de alfa 1 globulina, enfermedad inflamatoria, y así sucesivamente. Todo esto tiene su asociación y se determina a partir de un proteinograma electroforético, ¿ya? Bien, aquí para mostrarles es normal, y este de aquí es mieloma múltiple. ¿Qué caracteriza el mieloma múltiple? La sobreproducción de inmunoglobulinas sin utilidad para el individuo, ¿no? Y asociado a anticuerpos es un tipo de, ¿cómo se llama?, de inmunoglobulina especial que la producen los camélidos, ¿ya? En general, los camellos, los dromedarios, y nosotros tenemos nuestros camélidos andinos, las llamas, la vicuña, el guanaco, ¿no? Ellos tienen un tipo especial de anticuerpo que tiene 2 cadenas pesadas solamente, ¿no? Solo 2 cadenas, no tiene cadenas ligeras. Y en su extremo tiene la región variable que es pesada, ¿no? A diferencia de nosotros que tenemos pesada y ligera. ¿Quién tiene también este tipo de características? ¿Cómo se llama? Los escualos, ¿ya? Y además, las llamitas tienen estos anticuerpos pequeñitos que se llaman nanoanticuerpos. ¿Cuánto pesa una IgG humana? 160 kilodalton. ¿Cuánto pesa un nanoanticuerpo de llama? 15. ¿Quién llega más rápido para neutralizar un antígeno? El que pesa 150, 160, o el que pesa 15 kilodalton. Obviamente el nanoanticuerpo. Entonces hoy en día está siendo usado, pues, investigado para diversos tantos tratamientos, para tratamientos oncológicos, para llevar quimiotóxicos en los casos de cáncer, etcétera, 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 ¿ya? Esto va a dar que hablar, ya está dando que hablar ahora, y va a ser, ¿cómo se llama? Una de las soluciones, se va a convertir en toda una industria para tratamiento, para el tratamiento del cáncer. Bien, tenemos pues también un grupo importante que son las proteínas fibrosas, ¿no? Estas proteínas fibrosas, ¿no? Son básicamente estructuradas de estructura alfa hélix, ¿ok?, que se enrollan sobre sí mismos hasta formar una protofibrilla y una fibrilla. Obviamente de ahí la dureza, la resistividad de estas proteínas fibrosas, ¿no?
son mucho más resistentes, son insolubles, ¿ya? Y su función es estructural. Entonces tenemos en la naturaleza las alfa-queratinas, que lo encontramos pues en todo lo que son piel, uñas, cuernos, picos, ¿no? Son proteínas intracelulares, se caracterizan por tener hasta un 11% de cisteína, y tanto los residuos hidrofóbicos se alternan con aminoácidos polares, ¿no? Aquí tenemos la queratina del pelo, miren, ¿no? En la naturaleza pues nadie está conforme con lo que nos dio Diosito, ¿no? Los que tienen pelo enrizado, zambito, ¿no? Quieren ser lacios, y los que tienen el pelo lacio quieren tener el pelo ondulado. ¿Qué hacen las que tienen pelo ondulado? Agarran su cabello y lo planchan, ¿no? Con su plancha, para estirarlo. Si no tiene plata, obviamente, ¿no? Y es lógico, pues se estira el cabello, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la plancha lo que hace es destruir los puentes de sulfuro de la estructura de la queratina, ¿no? Pasa el tiempo y de nuevo se vuelve enrulado, ¿ya? Bien. O la que es lacia, ¿qué hace? Se mete pues a la peluquería y le ponen los ruleros y la meten ahí a un ¿cómo se llama? Un horno en la cabeza, que lo que hace es eso, ¿no? Generar calor y enroscar el cabello, ¿ya? Las beta-queratinas sí lo encontramos en la naturaleza, en la tela de araña, la fibroína de la seda, ¿no? La mayor componente ahí es la glicina, arginina, y no tiene cisteína, a diferencia de las alfa-queratinas, ¿ya? Y son de estructura secundaria, pero hoja plegada en beta. Bien, estas proteínas fibrosas sirven pues básicamente ¿para qué? Para estructurar todo el soporte de la matriz extracelular. Sobre ella van a estar los organelas, las células, etcétera, 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 ¿no? Para eso sirve, para formar parte del tejido conectivo. Pero el tejido conectivo tiene una matriz extracelular de moléculas, azúcares complejos, la principal de ellas, colágeno, pero hay otras proteínas también importantes, la fibrina, las fibrinonectinas, ¿ya? Pero la de mayor cantidad, el colágeno. Y también tenemos elementos celulares sobre ellas, los fibroblastos, los condroblastos, los osteoblastos, que forman esta matriz extracelular, ¿ya? Y también hay otros residentes, células inmunitarias, macrófagos, mastocitos, linfocitos, granulocitos, todo lo que pueda circular en esa matriz extracelular. Una de las moléculas más abundantes y más importantes es el colágeno, ¿no? Puede llegar hasta el 25% del peso total del organismo. Característicamente es muy resistente a la tensión, a la tracción, es muy flexible, muy versátil estructuralmente, pero tiene un gran problema que es termosensible. A los 45 grados se gelatiniza. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con el humano? Que podemos llegar a procesos, ¿cómo se llama? A hipertermia grave, que podemos pasar pues los 40 grados, 41 grados, ¿no? Si es que no se logra pues controlar a tiempo la temperatura, puede destruir todo el tejido colágeno del individuo. Entonces, ¿todos tenemos el mismo tipo de colágeno? No, va a depender de la temperatura donde nos desarrollemos, ¿no? La vaca, por ejemplo, en su estructura tiene 23% de prolina e hidroxiprolina, su temperatura de fusión 39 grados, y la temperatura de la vaca es 37 grados. Entonces, cuando esta vaquita tiene fiebre, ¿qué va a pasar con esta estructura del colágeno? Se va a comenzar a destruir. A diferencia del tiburón, los escualos, que viven en un ambiente frío, ¿no? Tiene menor cantidad de prolina y hidroxiprolina, su temperatura de fusión también es menor, y la temperatura corporal 24 a 28 grados. Por eso que estos
Cuando comienza a calentar el agua en donde están, ¿qué es lo que hacen? Migrar cada vez hacia el agua más fría y aparecen pues por nuestro lado, ¿no? El bacalao, por ejemplo, su temperatura de función 16 y su temperatura corporal es 10 a 14. ¿No? Entonces, ¿qué es el colágeno? Son 3 cadenas polipeptídicas, más o menos de 1000 residuos por cadena, que forman una triple hélice de estrógira, o sea, de derecha a izquierda, formando el tropocolágeno, ¿ya? Que tiene 3000 de angstroms de longitud y 15 angstroms de diámetro, ¿ya? Es una superhélice de estrógira, ¿ya? Se forma gracias a 25 genes para los aminoácidos y sufre modificaciones post-traduccionales. ¿Qué quiere decir? Que una vez que está sintetizada la cadena proteica se le puede pegar carbohidratos generalmente, ¿ya? La glicina puede componerse del 33%. ¿Qué caracteriza la glicina? Es uno de los aminoácidos más pequeñitos que tenemos. Entonces eso va a facilitar pues, que se doble más veces la estructura. Abunda la prolina, ¿no? Y otros aminoácidos modificados como la hidroxiprolina y la hidroxilisina, cuya función vamos a ver posteriormente. Entonces siempre hay una glicina, un X y un Y. Generalmente el X es prolina y el Y hidroxiprolina. Es una secuencia que siempre tiene la cadena de colágeno, ¿ya? Entonces se estructura a manera de una hélice levógira estirada, 3 aminoácidos por vuelta, ¿ya? Y se compone, como habíamos dicho, en glicina, X y glicina. Glicina, prolina, hidroxiprolina, glicina generalmente. La hidroxipolina no es porque le guste, sino que es la que va a ser responsable de estabilizar la hélice de colágeno. La hidroxilisina va a servir de centro de glicosilación, ¿ya? De glicosilación. Cofactores que se necesitan para su síntesis: el fierro, el oxígeno y vitamina C. La vitamina C es importantísima para la síntesis de colágeno. Si no tomamos vitamina C, los tejidos que son sometidos a movimientos constantes, como por ejemplo lo que estoy haciendo ya ahora yo, más de una hora hablando, abro y cierro la boca. Si no tuviera buena cantidad de vitamina C en el sistema, simplemente con el tiempo se va a formar una boquera, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque se desestabiliza el colágeno, se abre un espacio donde puede ingresar cualquier bacteria, un hongo generalmente cándida, y comienza a colonizar y genera la boquera. Que para esta modificación post-traduccional de los carbohidratos se necesita pues la enzima llamada glicosiltransferasa. ¿Qué sucede ahí? A través de la hidroxilisina, o sea, la lisina pasa a hidroxilisina por acción de la vitamina C, y esta hidroxilisina va a servir justamente para los procesos de formar la glicoproteína, ¿ya? La prolina y la hidroxiprolina también necesita vitamina C. Bien, aquí lo ven. Entonces esas modificaciones sirven pues para unir, para formar las alfa-Ls de la molécula de colágeno. Esas modificaciones post-traduccionales generalmente son con proteínas, por eso les mencioné desde el inicio. El colágeno es una glicoproteína, ¿no? Entonces, diferentes son los carbohidratos que pueden entrar, generalmente glucosa, galactosa, ¿ya? Y lo hacen a través de ¿quién? De la hidroxilisina, ¿ok? De la estructura del colágeno. Entonces, la presencia de cada aminoácido ahí
en la estructura del colágeno obviamente tiene su porqué, ¿no? La prolina, hidroxiprolina, genera repulsiones estéricas, disminuye las estructuras conformacionales y permite el estiramiento de la hélice. Estira más larga. La glicina, XX-glicina, si los escribimos, son un tamaño muy pequeño y permite el acercamiento y que se ensamblen las 3 cadenas de colágeno, de protocolágeno, perdón, para formar el protocolágeno. La estabilización de la triple hélice de tropocolágeno se da gracias a la presencia de los puentes de hidrógeno intracatenarios y enlaces cruzados covalentes por acción de la lisiloxidasa, como hemos visto hace un momento. Y la estabilización de la fibra de colágeno se da gracias también a esta lisiloxidasa, y la presencia de mayor número de estos enlaces le da pues una mayor resistencia a la tensión de la cadena de colágeno. Miren, tropocolágeno, 3 cadenas, 30 nanómetros, se unen y forman estructuras cada vez más grandes. Y miren aquí la lisiloxidasa, ¿qué es lo que hace? Une estas cadenas de tropocolágeno y aumentan la cantidad de la fibra. La fibra de colágeno, luego esta fibra se une a otra fibra más grande y forma todo el tejido. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Y hay diferentes tipos de colágeno en función a qué, a lo que va a ser la célula, ¿no? Gracias a eso es que el colágeno pues puede formar todos los tipos de tejidos que tenemos en nuestro organismo. Aquí tienen los diferentes tipos de colágeno y su presencia. El de tipo 1, diente, piel, tendón, córnea, hueso, presión, tendón, córnea, hueso, etc. El de tipo 2, cartílago, humor vítreo, sirve para el estiramiento. Para la presión, ¿no? En el caso de arterias. Tipo 3, piel, músculo, vasos, etcétera, etcétera. Cartílago, el tipo 9, etcétera, etcétera. Entonces, en cada tejido tenemos un determinado tipo de colágeno en función a qué, a la necesidad que tiene ese tejido según su función, ¿ya? Además tienes tipo 13 hasta tipo 21, ¿no? Según la última revisión. Ahora, ¿qué sucede para la síntesis de la formación del colágeno? La información lo tenemos en 23 genes en el núcleo. Cuando se requiere formar el colágeno, se transcribe, se traduce, se transcribe y se sintetiza la cadena de proteína. Dentro del citoplasma celular ocurre la modificación posttraduccional, o sea, se llena de carbohidratos, ¿ya? Dentro del citoplasma tiene una forma soluble. Una forma soluble, gracias a que en los extremos, pues, porque todavía están en la forma de cadenas simples, ¿ok? Entonces se ensamblan carbohidratos en su estructura y se liberan al espacio extracelular. En el espacio extracelular ya lo tenemos estructurado en 3 cadenas, formando el tropocolágeno, que característicamente tiene en sus extremos unas cabezas polares que permiten la solubilidad en el medio, ¿no? Entonces este procolágeno sufre una proteólisis de estos extremos y se vuelve insoluble completamente. Se transforma en tropocolágeno. Se unen paralelamente y se forma el colágeno. Pero este colágeno una vez formado, no es que se quede así formado ya para el resto de nuestra vida, sino que en el tiempo es degradado y vuelto a sintetizar, ¿ya? Por las hormonas, las enzimas llamadas colagenasas. Es más, hay algunas bacterias que tienen colagenasas. ¿Para qué? Para permitir la destrucción del tejido y poder ingresar más fácil para infectarnos, ¿ya? Bien, a mí miren, se sintetiza,
se libera y por eso citosis sale al exterior, ¿no? Siempre tiene este moño que facilita la solubilidad. Una vez que esté fuera, para volverse insoluble, hay una hidrólisis, se libera, se ensambla y finalmente termina en fibra de colágeno. Ahí tienen las fases de la síntesis: la hidroxilación, la glicosilación, el ensamblaje, la liberación vesicular, la proteólisis limitada, la unión covalente de tropocolágeno, la renovación del colágeno de acuerdo a lo que necesitan los tejidos y nuestras células, ¿no? Bien. Hay toda una serie de patologías asociadas al colágeno, que son las llamadas conectivopatías, ¿no? Tenemos más de 29 genes en 15 de los 24 cromosomas que se encargan de la formación, por lo menos desde las 19 formas de moléculas de colágeno, ¿ya? Cuando hay una mutación, vienen los problemas congénitos. Más de 140 patologías ya descritas están relacionadas a mutaciones del colágeno, ¿ya? Sobre todo a nivel de articulaciones, huesos y ligamentos. Las que ustedes sí se van a topar durante su práctica son las osteogénesis. Osteogénesis imperfecta, que no solamente afecta al hueso, sino también afecta a los dientes, ¿ya? Defectos en el desarrollo óseo, fracturas frecuentes, anomalías dentales. Entonces ustedes abren la boca de su paciente y pueden ver pues que ese diente no ha desarrollado correctamente en su estructura, ¿no? Tenemos la enfermedad de síndrome de Ehlers-Danlos o laxitud de ligamentos. La piel se estira y puede parecer que fueran papeles transparentes, ¿no? Cuando vamos a los circos, de repente sale una caja, ponen una caja en el medio, una caja de 30 por 30 y de ahí sale un individuo todo doblado, ¿no? Esos son individuos llamados hombres de goma que tienen pues anormalidades en el colágeno. Entonces tenemos la osteogénesis imperfecta, autosómico dominante. ¿Qué cosa es autosómico dominante? Ya ustedes deben de recordar, ¿ya? Y tenemos pues diferentes tipos. Algunos de ellos, el niño muere, ¿no? Unos mueren al nacer, otros mueren de manera intrauterina. Los que tienen de tipo 1, tipo leve, la expectativa de vida es normal, y otras que tiene la de tipo 3, que es severa, que puede vivir el paciente, pero cada vez que se golpea, se fractura. Y son los que viven pues pegados a una silla de ruedas y tienen deformidades. ¿Por qué? Porque a medida que crece el niño, el peso hace que se deformen los huesitos, ¿no? Y hay otras moderadamente severas, ¿ya? Pero la mayoría de ellas son de necesidad mortal, dependiendo de la cantidad de años que tiene el paciente. El síndrome de Ehlers-Danlos, hipermotilidad articular, extrema laxitud de ligamentos, y se da básicamente por déficit de la enzima lisina hidroxilasa, oxidasa, endopectinasa y fibronectina. Aquí están todos los tipos de genes mutados en esa patología. Miren, Ehlers-Danlos, ¿no? Otra proteína importante, fibrosa, la fibrina 1, ¿no? Que está asociada pues a la formación de vasos del esqueleto, ¿no? Es codificada por el gen de la fibrilina 1, el cromosoma 15, brazo Q 21.1. Es una proteína de matriz extracelular grande y le da soporte a los tejidos conectivo elástico y no elástico. Eso es importante. Está asociada a las mutaciones de estos genes al síndrome de Marfan, ectopia del cristalino, síndrome de craniosynostosis, ¿no? El síndrome de Marfan, por ejemplo, miren, de la fibrilina normal y la fibrilina mutada.
ya no puede hacer esta estructura, sino que la forma laxa y por eso se estira, ¿ya? Entonces, debilita, pues, el debilitamiento de aorta, por ejemplo. Los aneurismas son básicamente originados por defectos en estas mutaciones en esta fibrilina, ¿no? ¿Cuándo se manifiesta? Puede ser cuando el niño nace o en el transcurso de la vida del individuo. Puede vivir tiempo sin saber que tiene un aneurisma, ¿no? Y de repente explota, ¿ya? Un ejemplo, pues Abraham Lincoln, que sufrió del síndrome de Marfan. Miren sus dedos, el tamaño, la boca, miren la boca, miren estos dientes, síndrome de Marfan, acuérdense, ¿ya? Bien, y tenemos pues también las proteínas de la coagulación, los factores de coagulación, y están asociados, pues ya ustedes, ¿cómo se llama? La coagulación, pues es un tema para el trabajo de ustedes, es un tema sensible. Nunca hagan una exodoncia si primero no han evaluado a su paciente desde el punto de vista de coagulación. Y creo que tenemos una práctica de factores de coagulación, ¿no? Van a ver que es sencillísimo hacerlo, ¿ok? Sino que hay que concientizar, pues, en el trabajo a la gente. ¿No? Pues toda nuestra cascada de coagulación, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Que tiene una vía extrínseca y una vía intrínseca. Extrínseca e intrínseca. Intrínseca es cuando sucede algún daño en la superficie de los vasos sanguíneos, ¿no? Que generan toda la vía. ¿Ok? De manera interna, ojo, y otras de manera externa, por un trauma, choque, ¿ya? Está todo allá a la vía común a partir de la protrombina que se transforma en trombina, ¿ya? Esa trombina es la que va a formar de fibrinógeno a fibrina y ahí se forma el coágulo. Esta es la vía común. ¿Ok? Al final todo llega a protrombina, trombina y de ahí fibrinógeno, fibrina, coagulación. Para ello se asocia, por ejemplo, enfermedades como la hemofilia A, B y C. La falta de factor 8 de coagulación origina la hemofilia A, la 9, factor 9 hemofilia B y el 11 hemofilia C. ¿Qué caracteriza? Que apenas el paciente se golpea, no coagula, o se corta, no coagula, ¿no? Mujeres con hemofilia no hay, pero sí son las portadoras del gen de la hemofilia. Cuando llevaron biología deben de haber hecho esto en genética, ¿no? Entonces, estos son los 3 factores de coagulación. La mayoría son formados en el hígado, ¿ya? O en las plaquetas, ¿ya? Sobre todo los factores antihemofílicos. Y la proteína CS, generalmente el hígado tiene juega un rol importantísimo en esto. Bien. Y hay otras proteínas importantes que debimos haber conversado, pero ya lo dejamos ahí, chicos. Con esta clase estamos combinando el tema de proteínas. Hoy mismo les estoy colgando las clases, ¿ya? Pero recuerden, en la clase 3 va a estar la clase 3 y la clase 4. Ojo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Llegó la delegada o no llegó la delegada? Hola. ¿No hay delegada? Hola. Parece que no llegó, doctor.
Ah, ya, bueno, ya. Listo. Entonces, Conexión. con el profesor Colchado estuvimos hablando por el examen del martes. No sé si el examen podría ser a la 1:00. Me dijo que no, que ya ustedes ya habían dicho a las 7 de la mañana. Ya, Sí, con el examen se coordinó a las 8 y el examen práctico